hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, ese coro, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos la vaca, juntemos la plata, compremos unos chichuli, le peguemos una dama, Juana. Hagamos un asado, tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet, sacamos al fiado, costilla y molleja, carbón no hace falta, ¡Hachamos la mesa! ¿Compramos una pizza? No. Hacemos mondongo, no. Comemos polenta, no. Y entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado, comemos fernet. Sí, sí. Hagamos un asado, comemos fernet. Dice coro. Hagamos un asado, comemos fernet. ¡Qué fiestón, come chingón, Pequeñísimo repaso. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta, Horacio? Sí, con todo gusto. Vos cuando estás hablando del plan de carrera de la persona en relación de sí misma, de su profesión como profesión liberal o de su carrera en relación a una organización, porque los médicos, viste que tenemos como dos caminos, el del desarrollo personal de la carrera y el desarrollo personal de la carrera en relación a una organización. No sé si sí, nosotros lo estamos hablando ahora desde lo personal, lo profundamente personal, cómo pararse frente a lo que queremos lograr. ¿Sí? Después vamos a dar una pequeña participación a las organizaciones, de cómo pararse dentro de una organización. Lo estamos partiendo desde el modelo de cómo debe organizar mi propia vida personal y profesional en ese entorno. Habíamos dicho un espacio donde nos encontramos proponiendo que nos propuso Chuck Berry y Bruce Springsteen. Habíamos planteado un poquito los objetivos, todas las posibilidades que estaban. Habíamos planteado los instrumentos, ¿sí? Y habíamos visto que en la descripción de las cosas, muchas cosas se compartían. Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta cuando veamos cada una de ellas, porque no todas se van a compartir, no todas tienen que ver, no se puede, normalmente no se mezclan. Entonces, vamos a ver cada una el espacio que corresponde. Entonces, habíamos planteado el hecho de tener una planificación estratégica de mi vida profesional. Perfecto. ¿Sí? Le habíamos empezado a contar que era un camino, que era un proceso que documenta y establece una dirección. Y que está profundamente orientado a evaluarme, estoy parado y hacia dónde voy. Entonces, ya van a ver con esto de que tenemos una situación sistemática de mi desarrollo, donde implemento planes de acción para alcanzar propósitos u objetivos. Vamos a ir abriéndolo de a poquito. Entonces, ¿qué es por sí mismo una planificación estratégica de mi propia vida profesional? De mi propia vida profesional liberal, como me hizo la corrección Claudia recién. ¿Qué es? Es un instrumento de mi propia gestión, que por supuesto se arma y se consolida desde algo. Y esos son mis propios valores, ¿sí? Es muy difícil que toda la cosa que lo haga, no lo haga desde mi profundidad de mi ser. Y esos son los valores que tengo y el propósito que me planteo en mi vida. Desde esa construcción voy a tener algunas que son características de esto. Una buena planificación debe ser capaz de alcanzar el objetivo deseado, de tener una buena conexión entre el entorno, lo que lo rodea y los recursos que pongo en juego, ¿sí? Claridad en sincerarme en lo que me va a pedir el entorno y a donde yo quiero apuntar, y las cosas que voy a poner en juego debe ser factible, debe ser sustentable y apropiada, es decir, acorde al esfuerzo que voy a poner en marcha. Tiene que mostrar, siempre que hacemos una planificación, tenemos que tratar de buscar cuál va a ser nuestra ventaja competitiva que le va a sumar valor a mi preparación personal, pero que también va a ser una virtud que voy a trasladar a la organización donde voy a participar. Debe ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. Eso es una verdad de perogrullo, pero a veces cuando somos muy rígidos, ¿sí?, en lo que quisiéramos ser, nos viene una pandemia y nos desarticula, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarnos a situaciones que sean cambiantes. Y el otro gran tema que tiene que ver con esas cosas que nos cuesta a los latinos, que es medible. Tenemos que tener la capacidad de poderlo medir y ponerlo en capacidad de efectividad, orientar en orientación, a ver si coinciden, si va hacia el objetivo que nos planteamos, en el tiempo
y el impacto que eso nos genera. Muy bien, sigamos adelante. Vamos paso a paso. Una planificación estratégica tiene componentes, tiene esa parte de la ensalada, se va sumando. Tiene un propósito, tiene mi propósito personal, tiene mis valores, mis objetivos, los instrumentos y un plan de acción. Ya lo veremos enseguida, no desesperemos. El propósito es un eje donde centralizo el esfuerzo. Es la razón que me va a predisponer a llevar adelante ese esfuerzo. Son todas esas expectativas que me generan de que eso que voy a hacer vale la pena hacerlo, vale ese esfuerzo. Es un eje realmente natural, ¿sí? Donde yo lo saco de lo profundo de mi ser, que está metido profundamente y que tiene que ver con esa toma de decisiones en forma natural. Por eso buscamos que esto no tenga un divorcio. ¿Y qué es esa ironía del divorcio? Es esa expresión de un propósito excesivamente noble, ¿sí? Que esté escapado de la realidad factible, que esté escapado de lo que puedo llegar a hacer, de lo que puedo llegar a poner, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en eso, ¿sí? Y que nos sirva para manejar este recurso, que es ver cómo nos vamos a ver en el tiempo. El segundo es el recurso rápido, esa cosa rápida, fácil que tenemos, que son nuestros valores. Pero fácil no porque seamos fáciles como tal, sino que son fáciles de encontrar. Que son ese conjunto de convicciones que son profundas, que nos orientan, que nos acompañan en el tiempo, que son propias, que son móviles, que es decir, que evolucionan como evolucionamos nosotros, pero que normalmente se respetan y alinean a mi propósito, que tienen que ver con que se muestran, los veo, los encuentro con cierta facilidad, pero que se alinean a lo que quisiera ser, lo que soy en lo profundo de mi ser. El próximo componente que nos habíamos planteado es los objetivos. Entonces ya dijimos, bueno, salimos de ese campo profundo de lo filosófico, que es la base de mi planificación, donde me conozco cómo soy y a dónde quiero ir, y me planteo los objetivos, ya inicio ese camino. Entonces el objetivo me va a poner en marcha, me va a orientar, me va a marcar un poquito ese camino. Recuerden que nos gusta mucho plantear objetivos más generales, más de voluntad, ¿sí? Más de voluntad de crecimiento, más de voluntad de resolver un problema, y objetivos que son más específicos, que son los que nos va a ayudar a medirlo, a encuadrarlo en metas, en recursos que pongo en marcha y en el tiempo. Les quiero plantear como un ejemplo para tener de recuerdo, como un ejemplo de un objetivo mal enunciado. Por ejemplo, proveer agua potable a la comunidad. Se ve como un objetivo simple, profundamente voluntario, pero no tiene un indicador que muestre la unidad de medida. ¿Qué quiero hacer con eso? No especifica si es para los hogares o para un tanque comunitario. Y tampoco define el tiempo, ¿sí? Eso es un objetivo que está mal enunciado, es voluntarioso nada más. Y necesito ser realista con mí mismo, no cruel, realista, para ver si es factible y lo puedo sustentar en el tiempo. Los instrumentos son las herramientas, aquellas cosas que voy a utilizar para llevar adelante y alcanzar los objetivos. Estos pueden ser bienes o pueden ser servicios, desde el curso que están haciendo los fellows para adquirir nuevas habilidades, inversiones económicas para mejorar la calidad de la atención, para mejorar un servicio, para mejorarme yo como persona en cuanto a lo que es todo lo que es mi componente de mi vida personal, todo lo que es mi estrategia de formación. Son todas herramientas, son la pala, el pico, el martillo, que me van a permitir llevar adelante y construir ese objetivo. El próximo paso es el plan de acción, que es esa cadena concatenada, consecuente, que lo lleva adelante a poder ir armando. Son los ladrillos de esa construcción, los que le dan forma a ese instrumento, ¿sí? Y por supuesto es ideal que nosotros, como les contaba al comienzo de esta conversación, que tengan cierta secuencia, que sean consecuentes uno del otro, que vayan concatenados, que vayan armándolo. Un capítulo muy delicado de lo que es el proceso de planificación profesional es sentarme a un costado y creer que mi vida profesional es separada de mi vida personal.
Es fundamental que nosotros comprendamos que nuestra vida profesional la debemos planificar y ordenar por dentro de mi vida personal, ya que eso es una profunda necesidad y un atributo diferencial. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que yo debo comprender que esta construcción no se puede separar de mi vida personal. Y ese esfuerzo, ¿sí?, debe definirme para dónde quiero hacer el camino de desarrollo. Tengo que sincerar muy, muy bien esa convivencia pacífica entre mi vida personal y laboral. Hacia dónde quiero crecer, hacia dónde quiero generar valor, en dónde me siento que mis valores son más respetuables. Y profundamente es un equilibrio virtuoso, porque ganan las dos esferas de vida, la personal y laboral. Y en la personal, recuerden que ya también está afectado otros seres que queremos mucho, que son los que conviven con nosotros. Entonces se me ocurrió hacer un planteo de cuáles son las cositas que nos tendríamos que llevar para cuando hacemos una construcción, una planificación, ¿sí?, y qué cosas tenemos que estar atentos. La primera tentación es a relegar mi vida personal, es a sentirme que incómodo o traicionero cuando me ocupo de otros aspectos de mi vida. Y yo traiciono mi vida profesional, o me siento incómodo porque la verdad que me tengo que ir a acompañar a tal persona, ocuparme yo de mi vida, ocuparme yo de mi higiene personal, ocuparme de mi salud, ocuparme de acompañamiento familiar. Y la verdad que eso es un grave error, porque tiene un alto costo personal y familiar. Entonces, el primer tips que le quisiera guardar es no negarme, comprenderme en mi situación integral. El segundo punto entra a jugar acá, a tallar mucho, lo que es la responsabilidad de mi espacio laboral. Y acá entran a jugar mucho los que tienen algún lugar, un espacio, en la gestión del medio. Esos líderes circunstanciales que nos ponen la vida, que nos acompañan, ¿sí?, y que nos ayudan a desarrollarnos. Entonces, la responsabilidad de mi espacio laboral, en la cual yo también a veces no tengo todas las soluciones, pero desde lo personal aporto, ¿sí?, puedo prepararme, tengo que prepararme fundamentalmente para conducir una transición generacional. ¿Sí? El advenimiento de una generación, como es la generación Y, conlleva la aparición de situaciones que tienen mucho valor. Los chicos de la generación Y vienen con valores de flexibilidad que van a requerir que la organización se prepare, que el ambiente laboral les dé un espacio, ¿sí? Entonces, el primer punto para contarles y para compartirles es que soy normal si pido flexibilidad. No me estoy abusando. Soy normal si pido flexibilidad y comparto mis valores con mi ambiente laboral. Y el rol fuerte para el liderazgo, prepararme para el cambio. No puedo medir a otros como yo fui medido o como yo fui personalmente. Ya hay otro esfuerzo que realizar. El tercero, para estar atentos, es la cultura de la organización. Las nuevas generaciones, como les contaba, vienen con otros valores y con otras motivaciones. Y la flexibilidad es requerida por las nuevas organizaciones, por las nuevas generaciones. Es fundamental evitar amiguismos. Entonces, es muy sano transparentar esa situación. El doctor, tanto varón, fue a vacunar a sus hijos y llega a las 9:45. Es fundamental el hecho de comparar esa flexibilidad, porque la flexibilidad como atributo para esa generación que se está sumando, que está compartiendo con nosotros y que está construyendo esos valores dentro de la organización, ¿sí?, nos cuesta a veces convencernos, creerlos o acompañarlos. Entonces, como tips, le quería contar que la organización contemporiza y transparenta las necesidades de su equipo. No lo hace por amiguismo, no es vos andate, no diga nada. Esto no existe. El equipo de trabajo solidariza esta acción. Por ahí me tocan ver 5 personas más en consultorio externo porque faltó el doctor o viene más tarde, porque eso me puede ocurrir. Cuarto tips, el equilibrio entre la vida personal y laboral. Retener profesionales que aporten valor. Situación muy difícil de lograr un punto medio. Hay mucho riesgo de sobrevalorarme o infravalorarme. Como esto está hecho en primera persona,
A veces yo me creo que soy Gardel y a veces soy que no valgo nada. Comprender que yo debo agregar valor a una organización donde me desarrollo. Entonces, atención particular. Me tengo que predisponer a desarrollar unas habilidades que ya nos nombró Mónica, que son las habilidades blandas. Ya las vamos a ver. ¿Sí? Como tips, les quiero contar que la mirada atenta y ecuánime de cuánto sumo a la organización donde me encuentro. Valorarme seriamente cuánto le pongo, ¿sí? Cuánto valgo y cuánto le pongo a la organización. Porque a veces valgo y me guardo cosas. Entonces, esa situación hace que la organización lo perciba como que tengo menos valor que realmente tengo. Entonces, ¿puedo yo sumarle y estoy dispuesto a sumarle lo que le puedo agregar a esa organización? Esa es una pregunta importante. El quinto punto para compartir con ustedes es lo que se llama la economía del cuidado. La economía del cuidado es un tema muy importante en nuestras sociedades. ¿Sí? Es toda aquella acción que proteja, estimule y recupere la vida. Ojo, porque es un proceso cultural muy arraigado, mal pago y peor reconocido. Esto significa que por siglos hemos asignado a la mujer ese rol, ¿sí? Y en este nuevo camino que estamos asumiendo de desarrollo cultural, esto viene para quedarse y es una suerte que haya ocurrido este cambio. Y este cambio nos obliga a generar nosotros, a construir en los varones una nueva masculinidad. Por favor, Pablo, ¿hasta acá se ha escuchado bien? Se ha escuchado perfecto y estamos todos muy atentos. Gracias, gracias. Bien, entonces, economía del cuidado, nueva masculinidad. Ojo, colegas varones. Tips, honestidad intelectual y construcción activa de una nueva masculinidad. Ojo cómo me paro en el proceso de competencia. La competencia como proceso sano, creativo, de crecimiento, tengo que ser honesto conmigo y con mi entorno, ¿sí? Ahora van a ver ahí en la gráfica que le pusimos, que como yo no sé mucho de computadora, no le pude grabar, sacar la imagen, ¿sí? Pero esa imagen se ve la fila de los hombres claramente libre y la fila de las mujeres con una cantidad de vallas que la propia vida, el propio proceso cultural les ha impuesto y los ha desequilibrado. Ojo con la construcción de la nueva masculinidad. Tiene que tener una profunda honestidad intelectual. Pero también nos pasa, ¿sí? A las colegas mujeres, nos pasa un proceso que se está empezando a ver hace muy poco tiempo, que es enanizar al hombre. Enanizar al hombre es un proceso cruel que tiene que ver con el tema de que hago un camino en mi proceso de derechos, ¿sí? Pero tiendo a encontrarme con que ningún varón está a mi altura, ¿sí? Entonces corro el riesgo de tener una concepción, un alto riesgo de que no encuentre a nadie que esté a mi altura. Eso es uno de los déficits que culturalmente se está viendo, ¿sí? No es un problema grave frente al tema de los femicidios, esto no es un problema grave, pero como vamos a ir a un nuevo equilibrio, en ese equilibrio motivo esta reflexión para nuestras colegas mujeres. Muy bien. Estamos hablando del equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Ese equilibrio, hay una recomendación. Y la recomendación es que nosotros en nuestras organizaciones podamos construir una política que comprenda que el cambio cultural es un obstáculo complejo. Es decir, los procesos de cambio culturales son los más difíciles dentro de las organizaciones, pero que hay estrategias, ¿sí?, que lo pueden lograr. Y por supuesto, mientras que sigamos teniendo esa profunda diferencia, ¿sí?, que falta mucho tiempo, espero que poco, para que esto se pueda resolver y generemos una igualdad, una equidad real y sincera, siempre lo tenemos que hacer con perspectivas de género, esa construcción. Muy bien, hacemos un respiro. Es momento de revisar ese sueño.
el tiempo como eje rector. ¿Qué es lo que hace el tiempo? Nos confronta, fundamentalmente. Nos va a confrontar. Y es momento de refrescar ese sueño. Entonces, uno de los instrumentos para enriquecernos es unir el deseo con el tiempo. ¿Sí? Si nosotros podemos unirnos, encontrarnos con esto, a veces nos van a acompañar y a veces tendremos esa tutela, ese acompañamiento de un liderazgo que nos va a ayudar a definir los tiempos, a hacernos esta pregunta famosa de cómo nos vemos a 5 años, qué queremos de nuestra vida, ¿sí? Y lo podemos a veces, pero si no tenemos esa suerte, lo podemos hacer solos. Y podemos hacernos la misma pregunta, ¿cómo nos vemos a 5 años? Entonces, eso no se hace solamente a los 30 años de edad, cuando termino mi fellow, cuando termino mi residencia. Eso lo podemos repetir inexorablemente a cualquier altura de nuestra vida. ¿Cómo nos vemos de acá a? Y nos pautamos un tiempo. Es verdad que eso parece como que nos acartonara, ¿sí? Si yo soy un tipo mucho más espontáneo, lo puedo hacer sin necesidad de tanta construcción. Pero en realidad quería recomendarlo, porque es más lo que nos ofrece que lo que nos quita. Entonces, llegó el punto. Vamos a atrevernos a escribir y a medir, sin temor a la frustración. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Pero recuerden este punto. Si nosotros, cuando construimos una casita en nuestro departamento, ¿sí? Tuvimos que escribir un planito, lo dibujamos en una servilleta cuando estábamos de novios, lo construimos en un plano, le dimos forma, hicimos las aprobaciones y le dijimos, bueno, ¿en cuánto tiempo lo podemos hacer? Eso fue una planificación. Planificamos nuestro techo. Eso no es un hogar, es un techo. Una vez que planificamos este techo, dijimos, bueno, vamos a escribirlo, vamos a medirlo, ¿sí? Pero es fundamental tener una atribución. Si pudimos planificar y medir en cuánto íbamos a hacer nuestro techo, ¿cómo no vamos a medir otras cosas? Es fundamental desterrar el concepto de que no hay cosas que no se pueden medir, ¿sí? Hoy, en el proceso, en los tiempos que vivimos, donde hay hasta estudios de economía de la felicidad, también es fundamental que nos demos espacio para medirnos nosotros y medir a nuestras organizaciones, medirnos en nuestras organizaciones. Es decir, medir nos orienta, nos da un horizonte, ¿sí? Otro de los actores que juega cuando yo defino mi proceso de planificación, que juega profundamente, es mi zona de confort. Entonces, una vez que defino mi zona de comodidad, donde me siento cómodo, donde me siento que ya lo construí, que ya lo logré, que ya estoy, la pregunta que me voy a hacer a continuación es si para realizar esto estoy dispuesto a molestar mi zona de confort. Porque la zona de confort, sin que nosotros hagamos nada, va a atentar contra esos cambios. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y sincerarlo, porque es sano, ¿sí? Porque va a atentar contra los objetivos que nos planteamos y contra los tiempos que nos planteamos. Entonces, sincerarlo, ponerlo ahí, es muy bueno que eso ocurra, ¿sí? Es muy bueno para nosotros, para quitarnos frustración de encima. Muy bien. Otro de los puntos fundamentales de cuando equilibramos esa vida personal y profesional y planificamos nuestra vida profesional y cuando le ponemos tiempos es tener en cuenta qué se viene en las organizaciones. Cómo las organizaciones se están parando frente al recurso humano, es decir, al capital humano, a la persona y al equipo profesional. Entonces, yo por un lado hago una profunda planificación de mi vida profesional. Yo quiero hacer tal cosa, quiero tratar tal cosa, quiero tener, también es sano hablar del tener, ¿sí? Quiero, todo en primera persona. Pero va a haber otra persona, que es la tercera del plural. ¿Qué quieren ellos? Y va a haber una tercera persona del plural que se va a transformar en la primera del plural, que es nosotros. ¿Qué queremos nosotros cuando yo ingrese a la organización? Entonces, hay una construcción muy vivida, que es que las organizaciones son sistemas vivos. Cambian sus paradigmas culturales, porque necesitan profundamente adaptarse. Hay un proceso que le gusta llamar, un acrónimo que se llama VICA, que tiene que ver con que las organizaciones son volátiles, ¿sí? Cambiantes y ambiguas, ¿sí? Entonces, esa situación hace que nosotros tengamos que estar preparados para esto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo realizo yo una adaptación ágil?
resulta que yo ya estoy dentro de una organización. Y esa organización me permite cumplir con esa meta que yo me puse como planificación. ¿Qué va a requerir? ¿Qué me va a ver? ¿Qué costilla me va a contar esa organización? ¿Cómo realizo una adaptación ágil? Y es bueno que sepamos qué competencias, qué atribuciones, qué atributos son más buscados en el proceso de inclusión laboral para entrar a una organización u otra. Recordar entonces que estas competencias que vamos a entrar ahora en el tema son fundamentalmente lo que más se fijan. No me lo van a pedir de entrada en el campo teórico. ¿Usted cómo anda en la misión de la organización? ¿Usted cómo anda en empatía? No va a ser así. Va a ser una evaluación en el proceso continuo de compartir. Entonces, recordar que las situaciones de esos valores que tienen las organizaciones tienen que vincularse a mis valores. Yo no puedo cambiar mis valores tan fácilmente, ¿sí? Son modelables, pero no puedo entrar en organizaciones que van contra mi propósito de mi vida, contra mis valores. Entonces tengo que ser consciente de esa situación. Pero también es verdad que eso no pasa habitualmente. Lo que más pasa habitualmente es que nosotros somos evaluados y somos tenidos en cuenta a expensas de esas características, de esos atributos, ¿sí? Uno de ellos, el primero de todos, es la visión de la organización. Entonces, la visión de la organización es ver qué proyecto elijo participar. ¿En qué proyecto elijo participar? Y segundo punto es comprender de que trato de no meterme en un espacio que me sea hostil, ¿sí? Donde yo saco de la organización, pero aporto poco, ¿sí? Eso tengo que ser muy claro, tengo que tener una visión más holística, más integradora del espacio. El segundo punto es la disposición al cambio. Yo soy capaz de sentirme, generar propuestas colaborativas, tengo espacios para hablar sin temor de qué cosas creo que puedan llegar a mejorar, a generar un proceso de mejora, ¿sí? Y la organización se ve enriquecida por la diversidad. La organización tiene una diversidad, ¿sí? Y eso lo enriquece, la mejora continua sale de los distintos aspectos de la vida de la organización. El otro punto es la vinculación. La vinculación está ligada a la empatía y tiene que ver cómo me conecto con los demás en un trabajo colaborativo. Qué capacidad de co-crear soluciones, ¿sí? Y les gusta mucho plantear un concepto muy, muy importante, que es que entre todos ese equipo de trabajo podamos generar soluciones que sean pertinentes y sustentables, ¿sí? En vez de soluciones correctas. Fíjense cómo los que plantean esto prefieren tener soluciones que sean pertinentes, que lo podamos sostener en el tiempo, en vez de la solución correcta del libro, ¿sí? El otro punto que nos acompaña es el tema del compromiso. El cuidado de comprender que la organización y nuestros compañeros de trabajo perciben nuestra forma de pensar, que son nuestros valores, pero también perciben nuestra forma de actuar, que son nuestras conductas. Ojo con eso, no estoy hablando de esconderlo, sino que elegirlo profundamente, primero, porque eso tiene que ver con mis valores. Es muy difícil que yo pueda mantener una situación de mucha falsedad para que no se muestre mi manera de actuar. El otro punto que entra a jugar en esta situación de compromiso es esa preparación que yo voy a tener para participar en la construcción del equipo y a su vez para prepararme voluntariamente a asumir espacios de liderazgo. En este apartado entra. Y eso es muy requerido en la organización. El otro punto que definen como enlazar el servicio es tener esa capacidad para alinearse. Alinear significa que mi propósito personal, ¿sí?, pueda tener un alineamiento con el propósito de la organización. Atento, no puede violentar el propósito personal. Si uno de mis valores es la honestidad, no puedo estar convivir alegremente y crecer dentro de organizaciones que se dedican al choreo, al retorno, a la estructura
que tiene que ver con un proceso cultural demasiado que se lleva en contra de mis valores. Entonces, es muy importante que cuando yo hago ese enlace del servicio, pueda comprender también que los esfuerzos del talento tienen que orientarse a la creación de ese valor. Y hoy, crear valor, recuerden que es esa cosa nueva que es el triple impacto. Cuando creo valor, como equipo de trabajo, creo valor ambiental, social y económico. ¿Sí? Muy bien. Y el otro punto es comprender de que eso llega a un punto donde o los tengo o los aprendo. De ninguna manera los niego. O los tengo o los aprendo. ¿Sí? Esto no se nace con esto. Esto se busca y se realiza, y se busca y se genera, y se estudia, y se prepara uno para este espacio. Muy bien. En el ámbito laboral y el futuro del trabajo, conclusiones para esto. Las organizaciones asumen que se puede adquirir o se puede desarrollar. La pregunta del millón es, ¿yo estoy dispuesto a tomarlo esto? La predisposición a alinear la visión del conjunto con mis valores personales es muy difícil. ¿Pero estoy dispuesto? Y al incorporarme en un espacio laboral, ¿cómo voy a generar un impacto positivo? Preguntas que me debo hacer. Vamos a escribir. Entonces, nos proponemos generar un plan, una planificación estratégica de mi vida profesional. Ya lo planteamos que era claramente por dentro. Sabemos lo que hay que hacer por fuera y cuáles son nuestras cositas que están por fuera que hay que tener muy en cuenta. Entonces, recomendación. Aunque esto va segundo, mis valores. Porque los valores son muy íntimos, están muy afianzados y me representan, me definen. Y aparte, fueron los que me ayudaron a construir mi historia. No soy un superhéroe, no me idealizo y lo voy punteando. Una vez que tengo mis valores, voy a mi propósito. Por supuesto, después lo voy a poner por arriba. Pero, ¿qué me gustaría ser? ¿Cómo me veo yo mi ser? Y trato de no confundir el ser con el tener. Lo puedo poner igual, por supuesto, pero lo pongo aparte. ¿Sí? Puede ser más de uno mi propósito. No confundo el ser. Yo quiero tener un auto. Bueno, tener un auto no, lo puedo planificar también, pero no es una planificación estratégica de mi vida profesional. Es un atributo que surge después. Hago todo lo posible porque mi decisión profesional me incluya la vida personal. Después lo pongo a prueba. Hago un análisis FODA. Al comienzo no les conté un poquito lo que era análisis FODA para no hacerla muy pastosa esta reunión. Pero el análisis FODA, para que ustedes se acuerdan, tiene una pata interna y una pata externa. Un frente de guerra interno y un frente de guerra externo. ¿En qué soy poderoso? Son mis fortalezas. ¿En qué ando flojo? Mis debilidades. Mi frente externo, todo lo de afuera. ¿En qué soy un tipo despierto? Las oportunidades. ¿En qué soy fácil de herir? Las amenazas. Y las escribo en un cuadradito. Y voy poniendo mis cosas. Vamos. El cuarto paso son los objetivos. Recordar que son generales y específicos. Pero es una pregunta hábil, es preguntarnos dónde queremos estar en 5 años. Y claro que ser y tener también valen. Quiero terminar mi casita, pero también quiero ser un excelente laparoscopista. Quiero terminar mi fellow en laparoscopía. Un descansito. Hasta ahora, lo que vine escribiendo. Mis objetivos, ¿están alineados con mis valores y mi propósito? Mis objetivos, ¿están alineados con mis valores y mi propósito? ¿No se confrontan? Entonces vamos muy bien. A continuación pongo los instrumentos con los que voy a desarrollar los objetivos teniendo en cuenta el tiempo y los costos. ¿Sí? El pico y la pala, con el cual voy a desarrollar los objetivos que me planteé. Por supuesto que los costos, en este caso, son inversiones que voy a hacer. ¿Sí? Después pongo el listado de acciones que darán origen a este plan de acción. ¿Estas acciones están alineadas? Y me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estas acciones están alineadas con mis objetivos? ¿Las acciones están alineadas con los objetivos? ¿No violentan mis valores? Entonces has creado un potente plan estratégico. Vale, muy bien. Muy bien. Hemos empezado a finalizar. Vamos a dar un pequeño espacio a las preguntas. Pero mientras tanto ahora, Pablo se va a tomar un segundito porque vamos a empezar a pasar a sus teléfonos celulares el original
de la canción de Chuck Berry y Bruce Springsteen, es decir, el esfuerzo que hicieron por traducir al inglés la canción de Hacemos un asado, tomamos un fernet, allá la llamaron Johnny Good, la hicieron con la E Street Band, para que después lo puedan ver y disfrutar en su casa. ¿Pablo, está en marcha eso? Pablo, ¿puedo tenerte? Enviado, ya lo deben tener cada uno en sus celulares. Ya está, sí, sí. Bárbaro, muchas gracias. Entonces, bibliografía. Hay alguien que, hay un espacio que les recomiendo, que es la Biblioteca de Negocios de Harvard, se apocopa, el acrónimo es HBR, tienen unos títulos muy interesantes, lo hemos buscado ahí, y tienen que ver con el tema de la gestión. Y la gestión también significa gestionarme. Entonces, ese proceso de gestionarme tiene un espacio profundamente personal y tiene un espacio profundamente grupal, de conjunto, para aquellos que tienen algún rol de liderazgo, de asumir algún rol en la conducción. Acá hemos abrevado un poquito en este artículo. También hemos abrevado en este otro sobre el propósito. Hemos visto algunas cositas que hemos podido sacar de este artículo también. El gran planificador y el que en los años 60, fundamentalmente en los años 1960 en adelante, encontraron fue el arte de la guerra de Sun Tzu, que dio origen a la planificación estratégica. Era un gran planificador, por supuesto planificador militar, pero era un gran planificador, el general Sun Tzu. Una cosa realmente recomendable para leer en nuestro proceso de cultura general. Y no les quise hacer una foto de cada uno de los otros libros para no molestar, pero como Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, hace una descripción sobre la evolución de la vida hacia la vida líquida, es muy interesante. El futuro del trabajo, Alejandro Melamed, un contador público argentino, gerente de recursos humanos de Coca-Cola Argentina durante un tiempo prolongado. El concepto de inteligencia emocional en la empresa de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, es un antropólogo que escribió sobre el proceso de inteligencia emocional. Lo confundía con otra persona que se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo que, como dato de color y de brillantez de su inteligencia, es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, ¿sí? Porque habló sobre la teoría conductual. Daniel Goleman también tiene una recopilación que hizo para la Biblioteca de Negocios de Harvard sobre inteligencia emocional y empatía, muy interesante. Zygmunt Bauman siguió escribiendo sobre los retos de la educación en la modernidad líquida, y por supuesto el maestro argentino, el profesor Carlos Díaz, que nos llena el alma todos los días con un blog que tiene, que nos envía, y que yo se lo recomiendo y con todo gusto se los paso, que habla, en este caso abrevamos para levantar algunos datos de gestión de establecimiento de salud, de Carlos Díaz, que pertenece a mi amigo Carlos Domínguez, pero me lo he quedado indefinidamente en el tiempo, el libro ese. Quería contarles que para preparar este tema, el PowerPoint y el respeto al tiempo que me pidió Pablito, el dossier es un poquito más rico, con lo cual humildemente quería yo ponerlos a su disposición. Si les gustaría tenerlo, me mandan un correo electrónico y le mando el dossier, por supuesto el PowerPoint también, pero el dossier es un poquito más rico, tiene más desarrollo de cosas como indicadores, que es con lo que la forma en que hay que vestir, crear un indicador para medir objetivos, y tiene mucho más enriquecido el análisis FODA, que lo elegí sacar en función del tiempo y no aturdirlos a ustedes, colegas. Colegas, hemos llegado a su fin. Muchas gracias por su tiempo. Se hacen apuestas de dónde es este lugar y quedan abiertas las preguntas.
El lugar- Riachuelo. El lugar, no, no es Riachuelo. El lugar es Quilmes, Horacio. Club Náutico Quilmes. Quilmes. Ingreso. El náutico. La que está ahí es la lancha tuya, es una foto de tu lancha. Sí. Exactamente. Sí. Muy bien. Vale. A ver, Sí. Houston, ¿cómo hago para cerrar esto? Muy bien. No sé si levanto la mano por acá o por el chat. Roberto Bando, que está con nosotros horas, dice, en esa Roberto. escena. Roberto hijo, ¿eh? Bárbaro, sí, 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 sí. Hola, Horacio. Hola, Roberto. Un abrazo grande. Gracias. Me encanta verte activo. Muchas gracias, Roberto, gracias. Bueno, wow, el tema los agobió. Pero bueno, les pido disculpas por un lado y por otro lado, mi objetivo era dejarlos pensando. Entonces, vamos, ¿hay alguna preguntita o algo para compartir? Yo Y tengo. vos sabés que yo se preguntó en la oración. Estamos Pablo, ¿lo manejás vos? ¿Te No, parece no. que Claudia primero, me parece que estaba por ahí? Claudia, Vani. Claudia, ¿empezamos? Sí, sí, dale. Yo me sigue dando vuelta el profesional entrepreneurship que organiza su vida como un emprendedor de proyectos y después la carrera profesional dentro de una organización. Insisto esto porque me parece que no se da solamente en la medicina, sino se da también en muchísimas profesiones. Entonces, cuando nos ponemos nuestros objetivos, si vas a hacer un entrepreneurship, tenés que tener en cuenta que no solamente tenés que ver tus valores, tu plan estratégico, siempre tenés que ver tus números, tus recursos, y estás solo organizando todo. Y la otra es que trabajando en una organización tengas en cuenta que estás trabajando con otros. Eso se me ocurrió como cuestión de carrera. Gracias, Claudia. Me parece muy válido el aporte. Sí, sí. Vani. Yo me quedé pensando un poquito en el tema de los valores, que vos los mencionaste como propios y como poder generar valores en el ámbito de una institución, por ejemplo. ¿Cómo generas esos valores? ¿Su institución en sí no tiene ya valores que le son propios y con los cuales se maneja? ¿Cómo puede uno incorporar estos valores? No sé si yo entendí mal o si querés aclarar un poquito más ese tema. Perfecto. Mira, por un lado hay que comprender el concepto de los valores, que es un atributo que es muy íntimo, muy básico, que nos define, ¿sí? Nos representa, y son esas condiciones profundas que orientan mi vida. Y otro concepto es el tema de agregar valor a una organización, sumar valor, ¿sí? Y sumar valor es fundamentalmente un atributo honesto que tiene que ver donde acerco saberes y virtudes que hacen que la organización, que el todo de la organización sea mejor. Entonces, es comprender que motivo, genero una estructura, facilito el proceso de calidad y servicio, ¿sí? ¿Sí? Me pongo en juego mis habilidades blandas, pero fundamentalmente lo que hago es comprender que tengo para aportar, que tengo para dar un atributo, que tengo para sumar. ¿Sí? Es lo que hace que yo aporte a la organización lo mejor de mí para que la organización también crezca. ¿Sí? Entonces, aportar valor, sumar valor, es eso, es generar valor en cada uno de los pasos. Esto es un poco, no sé si te he Horacio, ¿te puedo agregar Sí, algo? sí, claro. Una cosa son los valores que yo agrego como servicio y otra cosa son los valores organizacionales. Los valores organizacionales están muy metidos y profundos, son cuestiones muy límbicas de la cultura organizacional. Y no siempre es lo que se dice, sino lo que se ve y lo que se hace. Cuando vos ves los valores que tiene una organización, lo único que tenés que hacer es un diagnóstico de las pilas, de cuántos minutos está un paciente atendiéndose, y ahí vas a empezar a hacer un capítulo de los valores que la gobiernan, no lo que está enunciado en un cuadro. Y otra cosa es agregarle valor al servicio, que es algo intangible, pero que a veces es muy difícil medir una sonrisa o una sensación de agrado que generas en el otro como un servidor, ¿no, Horacio? Sí, gracias, Claudia. Está perfecto. Sí, sí. Sí. Generar valor o sumar valor es ante todo una actitud.
desde lo personal, ¿no? Hacia el conjunto. Está muy bueno eso que dijo Claudia y es muy claro. María. ¿Puedo decir algo? Sí. Que María. cuando uno genera valores en un ámbito institucional, la gente que trabaja con uno lo impacta y eso crea un mayor vínculo, y también es importante escuchar al equipo, a las necesidades del equipo, para que todo funcione bien en equipo. Y siempre el líder ponerse al lado, no delante ni atrás, siempre al lado del equipo para que todo funcione. Gracias, María. Gracias, María. Sí, correcto. Adelante, Pablo. Sí, en eso yo te quería preguntar, Horacio, por el tema este, porque obviamente uno no está solo en el mundo, y en todo esto, y en los valores y el trabajo, uno empieza a plantearse también temas como la motivación. ¿Cómo encaja la motivación en todo esto que hablaste, Horacio? Mira, no tocamos mucho el temita, no tocamos nada el tema de motivación, porque tiene que ver fundamentalmente con abrir un espacio. Las motivaciones son de 3 tipos, ¿sí? Y las motivaciones tienen que ver con cuáles son aquellas cosas que nos acompañan, ¿sí? Para hacer de esto un trabajo en conjunto, ¿sí? Hay motivaciones que son personales, que se llaman extrínsecas, que a veces solamente dependen de mi ingreso. Hay motivaciones intrínsecas, que son las profundamente personales, como les contaba, que tienen que ver con el tema de lo que yo creo. Y hay motivaciones que son trascendentales, que están ligadas al tema de lo que yo veo en la organización y me gustaría dar, y hacia dónde apuntar, ¿sí? Las motivaciones trascendentales lo ves mucho en el campo de las ONG, ¿sí? Donde uno suma una motivación que es personal y trascendental, ¿sí? Y que tiene que ver fundamentalmente con cómo quiere que sea la sociedad, por ejemplo. Pero también uno tiene motivaciones que son personales, que son más intrínsecas, ¿sí? Del por qué elige tal o cual situación que lo acompañe, y tiene motivaciones que son extrínsecas, que tienen que ver con el tema del dinero, de lo que puedo yo ganar, que le puedo sacar a la organización, ¿sí? Entonces, el juego de las motivaciones tiene que ver fundamentalmente con cómo soy y cómo me predispongo al entorno, ¿sí? Es decir, cómo incide mi entorno para que yo saque, ¿sí? Y pueda encontrar esas motivaciones que superan la motivación extrínseca nada más. ¿Qué pones por delante? Mira, ¿Qué ves como más importante? Claro, esa es una pregunta muy interesante, porque el propósito define, es un poco, por ahí te contestaría con otra pregunta, que es, ¿qué es más importante? ¿Quién soy o quién quiero ser? ¿Qué es más importante? ¿De dónde vengo o a dónde voy? ¿Sí? Nos genera esto, que estoy contestando con otra pregunta, una situación en la cual tanto el propósito como los objetivos son importantes, ¿sí? El punto es que para enunciar los objetivos tengo que tratar el esfuerzo de conocerme. Y para conocerme, definir mi propósito es muy importante desde lo personal, porque es saber si mis propósitos, si mis objetivos que van a nacer después de definir mi propósito, están alineados, ¿sí? Y tienen que ver con lo que quisiera hacer, de qué punto estoy y a qué punto quiero llegar. Entonces, la verdad que no hay una cosa por encima de la otra. Bien. ¿Te pude más o menos contestar? Sí, igual es complejo porque, bueno, así en el... Pero sí. En un resumen, Horacio, sería el fin o el medio. Lo que estoy haciendo es un fin o es un medio para llegar a otra cosa que quizás no es donde estoy o donde desearía estar. Me parece. Está bien esa lectura, es una lectura práctica, claro, Carlos, sí. Es una lectura bien práctica. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Sí, a mí me parece que, no sé, creo que estamos hablando de un fellowship, ¿no? Pablo, y me parece importante que también parte del fellowship y la medición del éxito del fellowship tenga que ver
con que si las personas lograron el propósito que tenían a través de este fellowship. Y ahí me parece re interesante, ¿no? Como hacer un seguimiento de los alumnos para que escriban lo que querían hacer y a ver si el fellowship le dio los instrumentos para lograrlo, ¿no? Es una buena forma de medirlo en ese caso, sí. Por eso estoy pensando en el propósito del fellowship, por qué todos están haciendo un fellowship con un determinado objetivo, y la verdad que me parece que el sentido que tiene un fellowship es tratar de lograr algo que tiene que ver con un interés personal por mi desarrollo de carrera. Y entonces estaría bueno preguntárselo al inicio y mirarlo dentro de unos años a ver si se cumplió o no se cumplió, ¿no? Por ahí incluso es muy aplicable a cualquier colaborador en cualquier empresa, ¿no? O sea, no necesariamente un fellowship, Sí, sí. O cualquier persona que se inicia en un proyecto determinado. Sin duda, lo que pasa es que el fellowship solamente da capacitación, después tiene que darse la oportunidad, los recursos, hay un montón de otras cosas que van en juego, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Y yo tengo una pregunta, Horacio. Vos hablaste de nueva masculinidad. ¿A qué te referís con nueva masculinidad? Mira, el punto es así. Nosotros hoy tenemos una situación, perdona que esto esté más ligado a la opinión que la evidencia, ¿no? El punto es así. Nosotros estamos frente a una transformación cultural. Esa transformación cultural se hace desde distintas perspectivas. Hoy se hace desde la presión y desde el dolor, ¿sí? Si hoy, por ejemplo, en Argentina tuvimos un femicidio por día, ¿sí? Estamos realmente muy mal. Entonces, en lo que va de este año, estoy refiriéndome. Entonces, la pregunta es, hoy nosotros, los valores culturales con los que fuimos criados, con los que fuimos arraigados, con los que fuimos construidos, ¿sí? ¿Se condicen con esta situación? Entonces nosotros hoy tenemos que escribir una nueva masculinidad, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Se da una situación profunda en la cual nosotros tenemos que ser partícipe y colaborador de este cambio. El punto es que lo que se ve en la nueva masculinidad, en esa nueva construcción de masculinidad, es que la mujer está siendo mucho más rápido, está recuperando un espacio mucho más rápido que el hombre está logrando cambiar. Entonces, uno de los conflictos que yo le planteaba era hoy a las colegas es el concepto de enanizar al hombre, ¿sí? Pero el hombre tiene que ponerse a la altura de los acontecimientos. Entonces, hay procesos culturales en los cuales el hombre tiene que comprender de que tiene que asumirse en una situación de reingeniería, tiene que reinventarse, tiene que reinventar su masculinidad, ¿sí? Entonces, en ese proceso de reinventar, de hacerse una reingeniería, de reinventar su masculinidad, ¿sí? Hay disvalores con los cuales fuimos concebidos, fuimos creados, ¿sí? Que hoy no se puede sostener. Entonces, hoy hay que repensarnos, ¿sí? Hay que repensarnos porque tenemos una obligación para con nuestros hijos, para con nuestras compañeras, aquellas mujeres que eligieron acompañarnos, y para cualquier género que decida acompañarnos hoy. Entonces, estamos escribiendo una historia nueva. La peor parte es cuando no escribimos nada, no es cuando escribimos y nos equivocamos. Igual, Horacio, teniendo un femicidio por día, con que eso cambie, porque la verdad que es un indicador de una cultura profundamente machista, profundamente odiosa, perdón que lo diga así, y partir de ahí se puede lograr grandes cambios. Pero primero tenemos que asumir que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos en los actos. La verdad es que hay un problema de la sociedad con respecto a que dice que tiene que ser menos machista, pero la verdad que los resultados son que hay un femicidio por día. Y eso es un indicador objetivo, concreto. Que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sí, claro. Sí, sí. La pregunta del millón es si vamos a crear un ministerio de la nueva masculinidad o cada uno de nosotros vamos a ser copartícipe de nuestra propia reingeniería, ¿viste? Entonces, nosotros hoy
hoy nos toca un rol a los varones que tenemos que escribirnos de vuelta. Está bien, pero a los varones también los educamos mujeres. Nosotras mismas tenemos dentro de esa estructura una potente violencia contra las mismas mujeres. Porque si no, no existiría un varón que está en un femicidio por día. No es solamente de ustedes. Es un problema cultural de la sociedad. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que llega un punto de la vida donde Claudia no le podemos seguir echando la culpa a mi mamá, ¿viste? Entonces hay una construcción en la cual nos hace protagonistas, ¿viste? Te entiendo perfectamente. Bueno, Pauli, hemos llegado con el tiempo, Batman. Excelente. La verdad que espectacular. Es más, nos pasamos ya como 20 minutos del tiempo que yo quería usar. Pero no, genial, porque la verdad que hay un montón de cosas por tratar. Incluso, te digo más, con respecto a lo que es machismo, cultura patriarcal. Me parece que da para hablar cualquier cantidad de horas, pero el objetivo de la charla de hoy era otra, así que no voy a insistir con eso. Como ilustración para la vida y para seguir charlando y para construir, creo que vimos un montón. Si nadie quiere hacer otra pregunta, si alguien quiere hacerla, que hable ahora o calle para siempre. Y si no, en casa ya nos deconstruimos, así que tengo que ir a cocinar. A lavar los platos. Está muy bien. Así que, nada, les mando un gran abrazo a todos, agradecerles por participar, gracias por acompañarnos en este espacio que estamos compartiendo hace un tiempo entre algunos ginecólogos, que empezamos con la curiosidad de a charlar temas de cirugía ginecológica, pero ya nos hemos expandido a cualquier lado, ya veo que estamos hablando de todo. Así que bueno, nada, un abrazo gigante a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias a todos. Chao, Negrito, gracias. Lindo. Chao, vale, querido. Chao, hasta luego, Karen. Dice todos. Lindo. Muy lindo reencuentro. Era la novia. Que se repite. Abrazos, Pablo. Muy reencuentro, hermoso. Abrazos, Pablo, desde el Perú. Abrazos, Pablo, desde el Perú. Muchas gracias, Juanca. Saludos para vos. Llegué tarde por la diferencia de horario, ¿viste? Terrible. Ya te vamos a invitar por acá para que nos demos una charlita de oncología, Juanca, ¿eh? Cuando quieras, con todo gusto, con todo gusto. Va a ser genial, Pablo. Un abrazo grande, Juanca. Abrazo para ti, Pablo, y para todos. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Chao. Jerusalema ikayalami ilondoloze. Hola Horacio, qué felicidad saber que estás bien, me pone muy contenta verte encarar esta nueva etapa con tanta energía y con la misma garra de siempre, que es algo que te caracteriza. Este tema que Pablo eligió para vos es justo, es un tema que hemos charlado muchas veces, así que va a ser un placer escucharte. Bienvenido. Hola Horacio, bueno, me sumo también al saludo y realmente muy feliz de que puedas compartir con nosotros toda esta nueva etapa que tenemos en el hospital, que ha iniciado Pablito, muy bien. Y bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos y realmente estoy muy feliz de poder compartir con vos. Un abrazo y hasta pronto. Hola Horacio, bueno, esto más que un saludo es un pedido. Queremos juntarnos a comer un asado. No sé quién va a hacer el asado, pero bueno, nos gustaría a ambos juntarnos.
Así que ojalá pronto se dé, eso sí, con esquema de vacunación completa, por favor. Te mandamos un besito enorme. Chao. Decile, chao. Hola, Horacio. Agradecerte primero principal por todo lo que haces, siempre ayudándonos, guiándonos, orientándonos. Te extrañamos muchísimo ese tiempo que estuviste un poco ausente, pero siempre en nuestros corazones. Te quiero muchísimo y gracias por estimularnos todo el tiempo. Sos nuestro ejemplo. Hola Horacio, ¿cómo estás? Bueno, este es un pequeño saludo para contarte que en la clínica estamos contentos, el servicio de gineco está contento por volverte a tener entre nosotros, laburando y aportando como siempre haces para todos nosotros. La pasaste brava, como te crucé la vez pasada en consultorio, pero bueno, lo importante que estás, que pudiste salir, así que es algo que nos pone muy felices a todos. Así que bienvenido al ruedo, bienvenido a tus pacientes que tanto te esperan y que tanto te aprecian. Bueno, este es un saludo para el hermano de la vida, Horacio. Espero que te felicito por todo lo que hiciste y bueno, un abrazo inmenso, te quiero mucho y gracias por todo lo que nos vas a dar. Un abrazo inmenso y nos estamos viendo. Horacito, alegría, si esperabas que yo te dé un discurso aburrido, triste, olvídate Horacio, yo no sirvo, sabes que no sirvo. Te quiero hermano, te quiero, alegría que vuelvas, alegría que estés en el ruedo, alegría por vos, alegría por tu familia, alegría por nosotros. Horacio, todo mi amor, sabés que podés contar siempre conmigo, sabés que estoy para lo que quieras, por más que tengamos nuestra diferencia, por más que sea tu alumno rebelde, yo te quiero mucho, sabés que te quiero. Nada, Horacito, toda la fuerza del mundo. Y ahora, dale, rompe la genio, te quiero mucho, cuídate mucho. Hola, ¿cómo estás? Bueno, este es un videito para saludarte y expresarte todo el afecto que te tenemos, este equipo que vos forjaste a través de los años y nada, querer mandarte un gran saludo, un gran abrazo y contarte todo lo que te queremos. Así que gracias por todo y como siempre seguís ahí, al pie del cañón, enseñándonos, guiándonos. Te mando un gran abrazo.